Y viví este momento de despertar cuando por fin entendí para qué tenía que pasar a través de esta etapa de oscuridad y sufrimiento, porque no quería cambiar lo que me funcionaba antes. Porque cuesta, ¿no? Cuesta cuando invertiste mucha energía, mucho amor, mucho dinero en algo que tiene mucho sentido. A veces cuesta cambiarlo todo cuando la vida te lleva a un nivel nuevo, ¿no? Cuando tienes que subir Diferente. el nivel, porque si identificamos qué es lo que nos puede frenar o qué es lo que influye en nuestros resultados ahora mismo, no solamente a nivel estratégico, sino también a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental, pues es mucho más rápido encontrar la solución para salir de crisis emocional o existencial. Pero todos los clientes con los cuales trabajamos, ya sabes que no puedo contar sobre todos los casos porque trabajamos con muchas personas famosas. Bienvenido y bienvenida al nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Transformación Humana Metamorfosis, y este episodio será diferente porque juntos con mi amigo Pere Moriana vamos a realizar un experimento y espero que te va a gustar. Porque Pere es empresario, inversor y también creador de un podcast que se llama Membersfy. Y hoy vamos a hacer un experimento porque en este espacio nuestro, lleno de amor y confianza, Pere va a entrevistarme a mí, va a hacerme preguntas, y también si sientes que tienes algunas preguntas personales o profesionales para mí, puedes escribir estas preguntas en los comentarios, porque realmente lo que vamos a hacer hoy, bueno, vas a conocer a Alexandra Ri al desnudo, pero realmente estoy muy entusiasmada ahora por empezar, por eso, bueno, hola Pere, gracias por aceptar el reto. Hola, ¿qué tal, Alessandra? Pues nada, un placer. Ya sabes que para mí siempre es pasar un rato contigo es algo fenomenal y que me llena y me nutre, así que encantado de compartir y poder ayudarte con este reto. Me encanta, me encanta. Y siempre me transmites esta energía que siento a distancia, ¿sabes? Por eso contigo estoy tan a gusto y me apetece mucho descubrir qué preguntas quieres hacerme. Bueno, pues tengo aquí algunas apuntadas que ya no, nos conocemos, pero he intentado hacer pues algunas preguntas que no solo para esta entrevista y la audiencia, sino que a mí también me desvelen algo de información sobre quién es Alexandra. Bueno, Ujú. pues si te parece, empiezo. Mira, yo sé que eres de Rusia, pero que vives en Barcelona hace más de 10 años. Entonces, ¿podrías compartir un poco tu historia? ¿Qué es lo que te impulsó a mudarte a vivir a Barcelona? ¿O cómo conseguiste eh, llegar a obtener un reconocimiento en España y trabajar con marcas tan famosas como las que trabajas? Ay, muy buena pregunta. ¿Tú crees en el destino? Tú. Sí, claro. Yo antes pensaba que, bueno, hay casualidades, no creía mucho en el destino, pero ahora sí que creo mucho en el destino porque cuando estoy mirando hacia atrás, cuando estoy mirando hacia todo lo que pasó durante todos estos años, ya creo en el destino porque por la primera vez me llevaron a España, a la tierra española, mis padres, cuando tenía tan solo 9 años, imagínate. Y en aquel momento, pues conecté muchísimo con España, empecé a aprender español por mi propia cuenta cuando volví a Rusia, porque me enamoré. O sea, sentí una conexión, no sé, muy, muy, muy profunda. Me encantó la cultura, me encantó idioma, me encantó todo. Entonces, en aquel momento, y viajábamos mucho, ¿vale? O sea, en aquel verano estuvimos en 4 lugares diferentes, en el sur de Rusia, en el norte de Rusia, en Turquía, en España, pero solo España me impresionó tanto que sentí que, bueno, quiero vivir, quiero vivir en España. Y no ha sido casualidad. Empecé a aprender español por mi propia cuenta, sin profesores, utilizando los libros. Y después elegí mi universidad solamente para poder profundizar en el idioma, para profundizar mi español, porque yo estudiaba las relaciones internacionales, ¿vale? En la Facultad de Relaciones Internacionales.
y quería aprender español tan bien que elegí facultad solamente por poder Por el aprender idioma. idioma. Sí, 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 tal cual. Y después también estudiaba en el Instituto Cervantes y pasaban años, 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 pero no me mudaba a España porque empecé a trabajar en marketing desde mis Ujú. 20 años. Ya sabes que trabajo ya más de 17 años, trabajo en marketing, ahora tengo 37. Y pues me gustaba mucho mi trabajo, por eso, bueno, trabajaba en Moscú con las marcas grandes, con Land Rover, ¿sabes? Esta marca de coches, desarrollando el programa de lealtad para Ujú. clientes de Land Rover. También trabajaba para una editorial entrevistando a los deportistas rusos. Muchas personas no lo saben porque no lo comentaba mucho en mis redes sociales realmente, pero en aquel momento pues empecé a practicar y entrevistar a las personas muy reconocidas y me gustaba mucho porque siempre tenía muchas preguntas. Después también trabajaba con otras marcas famosas, con Gap Kids, Banana Republic, con marcas fashion, con marcas relacionadas con alcohol, con Jameson. También trabajaba para aplicación Badoo, quizás lo Ujú. conoces. En Sí, aquel sí. momento estuve en Moscú, ¿vale? Entonces desarrollaba las campañas promocionales para Badoo, pues porque a través de mí, pues organizaban campañas creativas con influencers de Ujú. Rusia, de Europa, de Estados Unidos. En aquel momento descubrí varias herramientas y técnicas y estrategias de cómo colaborar con los influencers de forma realmente eficaz, porque organizaba muchas campañas promocionales. Y en un momento dado estuve en Moscú pues tomando café, que me encanta el café, y pensando, a ver Alexandra, te encanta tu trabajo, vale, pero ¿cuánto tiempo vas a esperar para mudarte a vivir a España? Porque viajaba mucho y iba de vacaciones a España muchas veces, pero en el trabajo hablaba más en inglés, ¿vale? Porque trabajaba con los influencers de Estados Unidos y de Ujú. Europa y pues hablaba más en inglés. Y pensé, pero bueno, ¿para qué empezaste a estudiar español? ¿Para qué pues recorriste este camino? Y realmente sentía que quiero vivir en España, pero no me atrevía, ¿vale? Porque pensaba que, vale, voy a tener un momento perfecto en el futuro cuando voy a tener millones de euros, estaré más tranquila para cambiar mi vida y poder con tranquilidad moverme, Moverte, mudarme. ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca vamos a tener un momento perfecto. Claro. Y en aquel momento lo sentí que si no ahora, ¿cuándo? O sea, si no voy a mudarme a vivir a España ahora, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a estar jubilada o cuánto tiempo puedo esperar más? Si realmente lo que intuía es que tenía que hacer este paso, aunque me asustaba, ¿vale? Ujú. Y me asustaba porque no tenía ni familia en España, ni amigos, nadie. Te viniste sola. Sí, sí, tal cual, sola. Ujú. Y en aquel momento simplemente escuché esta voz de mi intuición y este deseo profundo de hacer este cambio, este deseo profundo que tenía desde mi infancia de mudarme a vivir a Barcelona. Hice este paso, hice este gran paso y de verdad que me sentí tan feliz despertándome cada mañana en Barcelona porque me sentía en mi camino, me sentía que estoy haciendo algo que está resonando muchísimo con mi alma. Y para mudarme a vivir a Barcelona, vendí mi coche y bueno, hice los pasos que me ayudaron, ¿no? Quemaste todos los barcos, ¿no? Como se suele decir. Sí, 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 sí. Muy Pero bien. también para tener más recursos, para poder empezar desde cero Ujú. la vida en Barcelona. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me ayudó a conseguir trabajar con marcas famosas en España? Pues me ayudó mi intuición muchísimo, porque mi intuición es mi guía que me ayuda durante toda mi vida, pero además mis conocimientos en marketing, porque cuando me mudé a vivir a Barcelona pasó algo que no podía prever, porque se cayó el rublo y ya no podía trabajar para una empresa rusa, ¿vale? Porque cobraba en rublos, pero después tenía que gastar Tenías en que gastar en euros. euros, ¿Sí? claro.
y por eso pues no tenía otra que empezar a desarrollar y potenciar mi propia marca personal utilizando Ujú. mis conocimientos en marketing y empecé a colaborar con varios líderes de opinión, empecé a potenciar mi cuenta de Instagram. También me ayudó muchísimo especializarme porque me posicioné como experta en marketing en Instagram exactamente, Ujú. aunque tenía una experiencia muchísimo más amplia porque yo realizaba las campañas promocionales offline y pues tenía muchísima experiencia en marketing en general, pero entendía, intuía también, se trata de intuición, que si quiero darme a conocer aquí, si quiero ayudar a las personas, pues tengo que especializarme para que me conozcan como una experta en algo específico y por eso me especialicé y como me posicioné, mejor decir, como una experta en marketing en Instagram. Y después, aprovechando mis propios conocimientos, empecé a potenciar mi perfil y en pocos meses conseguí más o menos 20,000 seguidores y a partir de eso me empezaron a invitar a dar charlas en conferencias, Ujú. me empezaron a dar clases en la Universidad de Barcelona. Imagínate que no lo imaginaba, solamente por tener seguidores y por tener Ujú. experiencia relacionada con marketing en Instagram. Me invitaron a dar clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y poco a poco todo eso me ayudó a atraer atención también de las marcas personales reconocidas en España y eso es algo que yo creo me ayudó en mi proceso profesional aquí en España. En España, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y dices, 17, más de 17 años llevas y estabas enfocada en ayudar a otras empresas, pero recientemente, hace un año, si no me equivoco, más o menos, Ujú. emprendiste un nuevo proyecto que es el Instituto Internacional de Transformación Humana, ¿no? Metamorfosis. ¿Y qué fue? ¿Por qué hiciste? ¿Qué te impulsó a dar ese paso? Porque hasta ahora habías estado trabajando en marketing para otras personas, ayudándoles a mejorar sus ventas, a tener más presencia. Y como yo llevaba ya tiempo siguiéndote además en redes sociales, porque yo vi tu entrada en España y tu evolución, y de pronto aparece un instituto de transformación de la mano de Alexandra. ¿Qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión y te lanzaras también de nuevo a ese proyecto, aun ya teniendo pues, una marca personal y estando consolidada dentro del sector, ¿no? Sí, 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 muy buena pregunta que puede salir y que me pueden hacer muchas personas, Alexandra, pero ¿y eso? ¿Qué? Porque es verdad que tenía, como lo decía, un pequeño imperio porque formaba a los empresarios, a Ujú. emprendedores, a expertos y tengo, de hecho, hasta ahora tengo varias formaciones relacionadas con marketing. Pero después viví una etapa de una crisis brutal en el año Ujú. 2019. No lo contaba mucho por las redes sociales tampoco porque no me gusta compartir algo que tiene que ver con las emociones más tensas, las emociones más complicadas de explicar. Pero realmente yo creo que la vida es muy sabia y tenemos que pasar a través de algunas etapas complicadas para aprender algo. Es algo que me ayudó a aprender mucho. Y bueno, en el año 2019, sí, Ujú. después de una etapa muy feliz, cuando facturaba mucho, cuando pues tenía los lives con más de 1,000 personas que me escuchaban, me sentía súper realizada hasta este año, hasta el año 2019. Pero después es un destino, creo, también, porque no lo podía imaginar que el año 2019 ha sido un año más duro de toda mi vida porque falleció mi padre, después en el mismo año yo pierdo un embarazo en marzo, después pierdo otro embarazo en julio. Y sentí un bajón increíble a nivel emocional, a nivel, en todos niveles, a nivel energético. Después, el mismo año, fallece mi padre en diciembre y después tenía una ruptura de pareja, de hecho tenía una relación abusiva, o sea, a nivel emocional, pues
sufrí bastante. Vivía como en una etapa de la montaña rusa de las emociones y todo eso pues me llevó a una situación cuando pues trabajaba para no pensar sobre el dolor que siento. Yo creo que eso pasa a muchas personas que no saben cómo digerir estas emociones tensas que de repente sientes. Y es lo que me pasó a mí. Sentía tantas emociones de baja frecuencia, o sea, sentía apatía, tenía un bajón de energía, sentía miedo a la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, porque invertía mucho dinero para desarrollar el negocio, o sea, invertía mucho en publicidad. Seguía haciendo lanzamientos, pero no me funcionaron bien porque no han sido rentables, porque estuve de bajón y no tenía energía para levantarlo todo, ¿sabes? Y entonces yo seguía invirtiendo mi dinero, invertía mucho en publicidad, pero la vida me frenaba. O sea, Alexandra, párate, Alexandra, párate. Pero yo sentía muchas resistencias en aquel momento, porque hasta este periodo, hasta el año 2019, pues conseguía construir como un imperio pequeño, pero me refiero, ayudaba a muchas personas y me sentía muy útil, me sentía muy realizada y yo sabía qué es lo que puedo hacer para ayudar a otras personas con mis conocimientos. Y de repente todo lo que hago no me sirve porque no funciona, porque sigo haciendo lo mismo, pero ya no veo los resultados que tenía antes. Mi alcance en Instagram bajó muchísimo, o sea, alcance en stories. Antes tenía, pues, me veían miles de personas en los lives, me veían más de 1,000 personas en vivo en el mismo momento, pero de repente, como si pasó algo que no me ven. Pues toda esta montaña rusa de emociones que quizás no transmitías como tú pensabas. Es la energía tal cual, o sea, tenía energía tan baja que obviamente eso influye en mis resultados, pero en aquel momento no entendía cómo puedo cambiar mi situación y no entendía que tengo que parar y abrazarme a mí misma y pedir ayuda, porque me costaba pedir ayuda. Desde la infancia yo me acostumbré a hacer todo sola y conseguir cosas sola, no pedir ayuda a nadie. Imagínate que no contaba lo que me pasaba a nivel emocional ni a mi madre, a nadie. O sea, tenía todo dentro de mí y no sabía cómo gestionar estas emociones y tenía un bajón increíble. Y obviamente ahora entiendo que eso influía muchísimo en mis resultados y buscaba las respuestas. Y en un momento dado yo pensé, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? ¿Cuánto tiempo? Vas a sentir lo que sientes. Tienes que cambiar algo. Tienes que buscar las herramientas que van a ayudarte. Entonces empecé a buscar las respuestas a mis preguntas. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y como te digo, que tenía muchas resistencias. Realmente no quería cambiar todo lo que hacía porque antes me funcionaba muy bien, me sentía muy realizada. Entonces, ¿para qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que introducir algo nuevo en mi trabajo si sé qué valor puedo aportar? Y no entendía que la vida me llevaba por otro camino. La vida me quería enseñarme que hay un plan más grande que puedes imaginar. En aquel momento me ayudó muchísimo este proceso de la búsqueda de las respuestas a mis preguntas porque empecé a probar los métodos de autoconocimiento diferentes, a hacer terapias diferentes, hacer terapia Gestalt y en un momento cuando sentí que de hecho, en aquel momento atraía a las personas que me fallaban muchísimo a nivel de trabajo. Es decir, que atraía a las personas que quizás sin querer, pero influían muchísimo en mi facturación. Por ejemplo, empezó la guerra, ya sabes que empezó la guerra en Rusia con Ucrania, y en aquel momento yo tenía el lanzamiento, sí, yo estuve de bajón, pero tenía el lanzamiento y grabé los vídeos en Moscú y el chico que tenía que mandarme estos vídeos para este lanzamiento desapareció, o sea, desaparece para un mes y yo tengo lanzamiento y tengo que publicar los vídeos. ¿Qué hago? Entonces
Le escribo, no me responde. Y me respondió solo dentro de un mes cuando ya tenía que arreglar la situación de otra manera, pero no tenía los resultados que imaginaba porque no tenía los vídeos que necesitaba, que grabé en Moscú. Ya. Entonces pasó una serie de situaciones muy raras que me indicaban que tengo que parar y tengo que buscar otras soluciones, que tengo que hacer algo diferente, porque hasta personas que aparecían en mi vida me frenaban, como frenaban lo que quería hacer, porque yo mentalmente pensaba que es algo que tengo que hacer, tengo que seguir el mismo camino, tengo que aportar valor con los conocimientos que yo tenía y que tengo, ¿sí? Pero no era así, tenía que cambiarlo todo. Y lo entendí cuando tuve una regresión, ¿vale? Es el punto de cambio y es un punto de transformación que viví porque hice una regresión con una regresóloga que de hecho ahora mismo trabaja en el Centro Internacional de Transformación Humana, porque en esta regresión no solamente vi qué errores yo cometía antes y que sigo cometiendo, y que me impiden crecer, y que me impiden evolucionar, y que me impiden hacer crecer mi empresa, sino también en este momento, en aquella regresión, yo viví una transformación real, ¿vale? O sea, sentí que se ha liberado muchísima energía porque una sesión de regresión es un proceso de transformación a nivel energético que te ayuda a liberar las traumas emocionales del pasado. Y lo sorprendente, lo que pasó, que justo después de esta regresión, yo sin cambiar nada, ¿vale? O sea, no cambié nada en mis acciones, pero empecé a traer en mi vida a las personas que me empezaron a apoyar y realmente gracias a ellos yo empecé a crecer muy rápidamente. Y son personas profesionales que me ayudaron tanto a nivel personal, emocionalmente, como a nivel profesional con los métodos que utilizan en su profesión. O sea, empecé a traer a terapeutas Gestalt que me ayudaron, a business coaches, a muchos profesionales que ahora mismo trabajan en mi centro porque me impactaron por la eficacia de los métodos que utilizan, porque realmente gracias a estos métodos yo pude ver los resultados tangibles a nivel material, ¿vale? Para mí ha sido un momento de los cambios porque yo sentí que este es el camino. Y viví este momento de despertar cuando por fin entendí para qué tenía que pasar a través de esta etapa de oscuridad y sufrimiento, porque para poder escalar tenía que aprender a amarme, a quererme a mí misma, por empezar, y saber parar y cuidarme a mí, recuperar mi energía para no estar de bajón, saber cuándo parar. Y por otro lado, tenía que utilizar mis conocimientos de marketing para seguir ayudando a los empresarios, emprendedores expertos, pero de otra manera, de manera más integral, de manera más holística, no solamente con la estrategia, porque antes desarrollaba estrategias, ¿vale? A nivel marketing, pero no solamente con estrategias, sino teniendo en cuenta otros factores que muy a menudo muchos empresarios no tienen en cuenta, con los factores que tienen que ver con el nivel emocional, mental y energético. Y entendí por qué algunos de los alumnos que tenía antes en mis formaciones no conseguían los buenos resultados. Claro. Porque algunos conseguían muy buenos resultados, pero otros tenían algunos miedos, síndrome de impostor, algunas preocupaciones o algunos patrones o resistencias que les impedían realizar el plan de acción ideal para ellos, muy alineado con su personalidad, pero tenían estas resistencias igual como tenía yo, porque no quería cambiar lo que me funcionaba antes, porque cuesta, ¿no? Cuesta cuando invertiste mucha energía, mucho amor, mucho dinero en algo que tiene mucho sentido. A veces cuesta cambiarlo todo cuando la vida te lleva a un nivel nuevo, ¿no? Cuando tienes que subir el nivel, sí, 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 sí. Muy bien. Y por eso... Eso es lo que te llevó entonces a dar ese paso, ¿no? A apostar por un nuevo proyecto
por lo que estoy entendiendo, ¿eh? Por un nuevo Sí. proyecto en donde tú aunaste a todos esos profesionales, todas esas personas que te ayudaron a salir un poco de tu momento espiritual o de energético bajo, ¿no? Tal cual, yo entendí que tengo que utilizar mis conocimientos de marketing para crear un centro donde van a trabajar también las terapeutas y profesionales que pueden ayudar a los empresarios y expertos a conseguir sus objetivos, trabajando a nivel emocional, mental, energético y no solamente a nivel estratégico. O sea, que marketing y estrategia es genial, pero también hay muchos factores invisibles que a veces nos impiden a conseguir lo que queremos. Y no quiero que, como soy muy empática y no quiero que otros empresarios o otros expertos sientan este sufrimiento, pasan a través de estas etapas de sufrimiento frustrados porque no funciona algo, porque no saben qué hacer más para que funcione, para que puedan crecer, para que puedan facturar más, para que puedan crear la vida que merecen. Y podemos evitar este sufrimiento. No hace falta pasar a través de esta etapa oscura porque si identificamos qué es lo que nos puede frenar, o qué es lo que influye en nuestros resultados ahora mismo, no solamente a nivel estratégico, sino también a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental, pues Ujú. es mucho más rápido encontrar la solución. O sea, ¿cómo actuáis para poder ayudar a un empresario? O más que la pregunta esta, te diría, ¿cuáles son los bloqueos o las peticiones que os llegan de empresarios al instituto? Sí, es un centro internacional de transformación humana y realmente solicitudes son diferentes porque trabajamos con los empresarios que están a nivel diferente, o sea que tenemos muchos empresarios que ya son millonarios y les gusta identificar, pues por curiosidad, aquellos factores invisibles que ahora mismo pueden frenar el crecimiento. Por Ujú. eso las solicitudes pueden ser tanto el crecimiento de la empresa, crecimiento de facturación, escalar la empresa, resolver tensiones a nivel del equipo, conflictos en el equipo, tensiones interpersonales, pero también tenemos los clientes que ahora mismo están en el inicio y, por ejemplo, quieren salir de deudas o quieren entender cómo alinear la estrategia que tienen para que les ayude a empezar a facturar de forma recurrente tanto dinero cuanto podrían utilizar tanto para crecer como para disfrutar la vida. Por eso, pues, vienen con síndrome de impostor a veces, pero también a veces tenemos clientes que facturan mucho, pero vuelven a casa y se sienten solos. Entonces, también trabajamos con el tema psicológico, con el tema emocional, para que Ujú. los empresarios que difunden la luz en nuestro planeta, que aportan mucho valor a nuestra sociedad, pueden sentir este equilibrio y puedan mejorar su bienestar, pueden sentirse felices trabajando y haciendo crecer sus empresas. Por eso el trabajo que hacemos, tan holístico y tan integral, sirve tanto para conseguir a resolver los retos empresariales como para resolver los retos emocionales, para Ujú. salir de crisis emocional o existencial. Por eso depende del cliente, pero todos los clientes con los cuales trabajamos, ya sabes que no puedo contar sobre todos los No, casos claro. porque trabajamos con muchas personas famosas, el proceso es muy confidencial, pero por ejemplo, lo que podría mencionar que trabajamos con Jordi Vidal, fundador de la cadena de restaurantes Udon, con Judith Catalá, que tiene un Ujú. holding empresarial, y con presentadora de televisión y radio Marta Arteaga, o sea, con muchas personas muy reconocidas, pero también con los empresarios que empiezan y que saben que pueden aportar mucho valor a nuestra sociedad, pero están un poco bloqueados a veces, no saben cómo alinear la estrategia con la esencia de sus marcas y por eso ayudamos a difundir este aporte bueno, ¿no? A nivel social a Ujú. través de otras personas a quienes podemos ayudar. Y No, no, yo te iba a preguntar ahora sobre las herramientas. Me he acordado ahora que tú me hiciste un estudio a mí de astromarketing. ujú. Y la verdad es que, bueno, pues podríamos decir que es casualidad, pero yo como no creo mucho en las casualidades,
bueno, pues se han sobrevenido una serie de acontecimientos en mi vida a nivel personal y profesional que muchas veces recuerdo el estudio de astromarketing de lo que me dijiste y mucho está relacionado. O sea, al final descubriste algunos puntos fuertes y algunos a mejorar que de forma natural se han ido enlazando. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, es el podcast que antes mencionabas, que es algo que me está exponiendo más, o estar aquí ahora contigo, Sí. me está exponiendo más y es uno de los puntos que salió en el estudio. Ujú. Y bueno, es sorprendente. Al hilo de esto, ¿qué herramientas qué métodos utilizaste tú personalmente, a nivel personal, para cuando te sentías bloqueada, que estabas en ese momento tan de baja energía? Ya has dicho que fuiste a buscar terapeutas, empezaste a conocer un poco este sector, pero ¿cuáles son las herramientas que a ti te ayudan a salir de ese bloqueo? Sí, es una buena pregunta porque yo probé de todo, o sea, de todo. Empecé a probar los métodos diferentes y ver, bueno, como trabajo en marketing, me gusta probar y medir resultados, a ver qué cambios voy a ver en mi vida, o sea, qué cambios reales a nivel material, a nivel tangible. Y puedo compartir lo que me ayudó muchísimo, lo que me impactó por su eficacia, porque me ayudó muchísimo tanto business coaching, me ayudó Ujú. muchísimo terapia Gestalt, me ayudó muchísimo pues regresión que viví. Ha sido una experiencia única para mí, de verdad única. O sea, no pensaba que va a impactar tanto a mi vida, de verdad, porque yo soy muy mental, muy lógica, y antes pensaba, a ver, que estas imágenes puede ser son mis fantasías, pero cuando sientes en tu cuerpo cómo tu cuerpo reacciona a ciertas imágenes que ves, tú lo estás viviendo, o sea, tú sientes que es verdad, o sea, tu cuerpo te está mostrando que es verdad. Y cuando empecé a ver estos cambios en mi vida, cuando empecé a traer a todos estos profesionales, a las personas que me ayudaron muchísimo, entendí que realmente eso es algo que me ayudó a liberar muchísima energía vital y empezar, gracias a esta energía, a traer las buenas oportunidades en mi vida. Y por eso siempre digo a todos mis seguidores que lo primero que tienes que hacer cuando estás bloqueado o bloqueada es subir el nivel de tu energía vital, porque cuando tienes un bajón de energía, no aparecen estas oportunidades buenas, estas sincronicidades. Y lo primero de todo, tienes que cuidarte, tienes que saber qué es lo que te puede ayudar a subir nivel de tu energía vital. De hecho, en la carta natal siempre lo comento porque en casos diferentes, para personas diferentes, las formas para elevar la energía, para relajar la mente y relajar el sistema nervioso son diferentes, porque para algunas personas es una acción simple como pescar o meditar, ¿no? O estar en la naturaleza, pero para otras personas puede ser escuchar un rock o algo más tenso o hacer un boxeo. Por eso estas formas para recuperar la energía vital siempre son diferentes, depende de la persona. ¿Qué es lo que probé Ujú. más? Me impactó muchísimo el método que utiliza nuestra terapeuta Gestalt, por eso invité a ella a trabajar en mi centro, porque utiliza un método muy innovador que todavía no existía en España, viene de Rusia y ahora en Rusia es muy popular porque te ayuda a ver resultados tangibles rápidamente. O sea, se llama el método de la legalización de la verdad, ¿vale? Ujú. Y es el método que te ayuda a ver resultados y no necesitas los años de terapia porque se trabaja a través de tu cuerpo, porque una terapeuta te va a pronunciar las frases diferentes relacionadas con tu reto, con el reto que quieres resolver. Por ejemplo, te cuesta facturar, entonces la terapeuta empieza a pronunciar las frases diferentes que pueden estar relacionadas con los bloqueos que puedes tener, tanto con los bloqueos a nivel personal, a nivel emocional, relacionados con esta vida, con tus padres, por ejemplo, con tu historia, o también los bloqueos que puedes recibir a través de código genético, que puedes recibir de tus ancestros, algunas traumas emocionales, y quizá ahora mismo no tienes en cuenta
que estos factores influyen en tus decisiones, en tu comportamiento, en los patrones que tienes, ¿sí? Pero cuando la terapeuta empieza a pronunciar ciertas frases, tu cuerpo no te miente, tu cuerpo reacciona. Si estás relajado, bien, pero si empiezas a llorar, si tu cuerpo se pone tenso, te muestra la verdad, ¿vale? Por eso el método se llama legalización de la verdad, porque tú a través de las frases, pronunciando las frases, legalizas la verdad que hay, ¿vale? Que puede estar relacionada con esta vida, con las vidas pasadas o con tus ancestros. Entonces, gracias a esto, gracias a aceptar lo que pasó antes o lo que pasaba en tu vida, tú liberas muchísima energía y estos patrones ya no influyen en tus resultados. Entonces, gracias a este método, puedes ver resultados tangibles mucho más rápido en comparación con la terapia de siempre, ¿no? Porque ya sabes que puedes ir a psicólogo los años y hablar, analizar y que... y por eso mi objetivo, como soy muy práctica, soy Virgo, para mí el objetivo principal es ayudar a otros empresarios, a otros expertos, emprendedores, ver resultados tangibles rápidamente. Y por eso yo junté a los diamantes, a los profesionales que realmente me enseñaron los resultados tangibles en mi centro para que puedan ayudar a las personas que sienten que ahora mismo necesitan ayuda con este enfoque integral y holístico. Y de hecho, nunca ofrecemos un servicio, un paquete a ningún cliente por ofrecer, porque antes de eso es muy importante realizar un diagnóstico profundo y es un diagnóstico gratuito que puede hacer cualquier cliente de nuestro centro. ¿Para qué? Para que entender qué es lo que influye a la situación de esta persona, qué factores invisibles ahora mismo influyen en los resultados que tiene esta persona en el negocio o en la vida personal. Y por eso antes de ofrecer una solución integral y antes de ver qué expertos te pueden ayudar o qué métodos te pueden servir ahora mismo en tu caso, es muy importante hacer este diagnóstico integral en todos niveles, a nivel estratégico, emocional, mental y energético. Y solo después ya una persona puede entender qué solución será ideal y eficaz en su caso. En su Y caso bueno, concreto. sí, eso se puede reservar fácilmente en nuestro Instagram y también podemos dejar el link para que las personas interesadas puedan aprovechar esta oportunidad de reservar un diagnóstico, si sienten obviamente que es algo que necesitan. Claro que sí. Yo creo que siempre ayuda. Todo lo que sea ponerse en manos de expertos y que ayuden a liberar bloqueos es ideal. Mm. Y quien no lo conoce, pues desde aquí yo que lo he vivido recientemente, les invito a que contacten con vosotros y que se pongan en vuestras manos. Hablando de ti y de un poco de tu... ya te has desbloqueado, se nota que ya estás alineada con tu camino. ¿Qué es lo que te gustaría, antes de entrar a hacerte otra pregunta, qué es lo que te gustaría hacer antes de morir? Uy. Que te estaba escuchando y estaba pensando en qué debe sentir, ¿no? Una persona que se libera de esos bloqueos y piensa en su futuro. A lo mejor ya has establecido ciertas metas, ciertos retos a nivel vital. Que me gustaría saber qué es lo que te gustaría hacer antes de morir. Si tienes alguna lista de cosas o algún reto concreto. Ahora la rendición total a la vida, sabes que yo tenía tantas resistencias y tenía tantas resistencias a los cambios que ahora veo que podría acelerar muchísimo el proceso de mi transformación y podría empezar a ayudar a más personas con este enfoque que ofrecemos en el centro mucho más rápido, pero no veía este vía. Y por eso para mí, pues ahora mismo siento que tengo que rendirme a la vida y lo que surge, aceptarlo con amor y agradecer por todo lo que está entrando a mi vida. Y si quieres que mencione algo específico, pues lo que me gustaría hacer antes de morir, pues
Aparte de los negocios, obviamente me gustaría ser mamá, crear una familia. Me gustaría ir a un retiro espiritual a Machu Picchu, dar una vuelta al mundo. Me gustaría, por ejemplo, nadar con ballenas. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Y a nivel profesional, obviamente me gustaría compartir mi historia, mis conocimientos, todas estas herramientas que descubrí también, que sigo descubriendo, porque ahora mismo, cada semana pruebo los métodos nuevos y estoy mirando cómo me ayudan a evolucionar a mí misma y estoy mirando qué métodos son eficaces realmente para después poder compartir estos métodos tanto aquí en el podcast como en nuestro centro. Y aparte de escribir los libros, me gustaría crear un espacio lleno de amor a nivel físico, un espacio premium, un centro donde podría recibir a todos estos empresarios, emprendedores y expertos que quieren pasar a través de las etapas complicadas, a través de estas etapas de transformación de forma más armónica posible para abrazar a todas estas situaciones con las cuales se enfrentan los empresarios para ayudar con un trato más cercano en un centro físico muy elegante. Me imagino este centro como en las películas futuristas, ¿sabes? Un espacio muy luminoso, con cristales, con los elementos muy, muy naturales, pero a la vez muy elegante, muy moderno, donde van a trabajar terapeutas también, porque ahora mismo trabajamos en 3 idiomas, en inglés, en español y en ruso, online, ¿vale? Trabajamos online porque es la forma más fácil para conectar con con los expertos empresarios que viven por todo el mundo, pero tener un centro físico también me hace muchísima ilusión porque así puedo realizar algunas ideas que tengo, por ejemplo, hacer los espacios para sound healing, para sanación energética, utilizando también los sentidos diferentes, por ejemplo, utilizando aromas, utilizando colores, utilizando sonidos, sound healing, y también donde van a trabajar nuestras terapeutas que hacen sanación energética, que hacen terapias Holy Healing, que es una terapia de autor que realiza con terapeuta de nuestro centro, que también ya muchos años, más de 15 años, pues trabaja con esto, solamente con el tema de sanación energética. Y sé que hay muchos escépticos en el mundo empresarial, pero no todos, porque ahora mismo más personas ven que todo es energía, que ven cómo funciona el mundo a nivel energético, que ven que podemos fácilmente no utilizar pastillas y mejorar nuestro estado físico, emocional y mental, utilizando las herramientas que no tienen que ver con la medicina tradicional, sino que tienen que ver con este equilibrio mental, emocional y físico que podemos conseguir utilizando las herramientas tipo sound healing o terapias energéticas, constelaciones y bueno, todas terapias que utilizamos en el centro, que sabes que son muchas terapias y herramientas diferentes. Por eso siempre digo que cada persona es el mundo y para cada persona hay una solución, pero siempre es diferente. Por eso antes de pasar a la acción es muy importante hacer este diagnóstico integral para ver qué es lo que realmente te va a servir, porque no se trata de invertir tu dinero, que bueno, todos nosotros invertimos mucha energía para poder facturar bien, y pues si inviertes tu dinero tienes que saber que realmente te va a servir, que es eficaz para ti, y por eso hacemos este diagnóstico gratuito para identificarlo antes de empezar el tratamiento. Y bueno, me hace muchísimo ilusión de crear este centro físico, por lo tanto, si nos estás escuchando, envía la energía de amor para que se realice este deseo, porque, bueno, Estoy seguro de que así será. Sí, así será. ¿En Barcelona lo sueñas o en otra parte? Empezar de Barcelona, después en Dubái, en Nueva York, en las ciudades grandes, internacionales, ¿vale? Sobre todo internacionales, donde muchas personas podrán acceder porque son ciudades internacionales. Sí, pero empezando de Barcelona, mi querida Barcelona siempre. Bueno, pues yo espero verlo y pronto.
¿Cómo sientes tu propósito con respecto a todo este futuro que se viene? Cua- Con respecto a tu misión, que queda clara que es ayudar a otras personas a través de desbloquearles, ayudarles a que vivan una vida más armónica, etcétera, etcétera. ¿Cómo sientes tu propósito o cuál sería tu propósito aparte de ayudar a estas personas? Quizás ya lo has dicho, ¿eh? En esta última explicación. No lo sé. Dime. El propósito, pues es una palabra muy usada ahora, desgastada. Si hablar sobre lo que siento, ¿vale? Porque ahora mismo siento mi propósito, se trata más que nada de armonizar los espacios donde estoy, de Ujú. potenciar armonía en nuestro mundo, porque es algo que puedo hacer a través de mi energía, o sea, energéticamente, para que todas las personas que me están escuchando, que están trabajando conmigo, que me siguen en Instagram, tú también, o sea, todos los seguidores de este podcast, todos mis clientes, para que puedan vivir un proceso de transformación de forma más suave y más armónica, porque energía de cada uno de nosotros influye muchísimo a nuestro entorno. Y por eso el primero es algo que siento, ¿vale? Te comparto lo que siento. Lo primero es de armonizar los espacios donde estoy, por eso tengo que estar equilibrada yo, o sea, cuidar Ujú. mucho para no perder este equilibrio como pasó en el año 2019 y en esta etapa un poco oscura para mí. Pero aprendí a mantener, gracias a esto, aprendí a mantener armonía dentro de mí y a mantener este equilibrio y por eso siento que es algo que puedo aportar a este mundo, o sea, para que otras personas que conectan conmigo y que trabajan conmigo en mi equipo y mis clientes también puedan sentir esta paz, este amor y esta energía ayuda después en todos los procesos de la vida. En el segundo lugar, también siento que ahora es, como te he dicho, es el momento de la rendición total y aceptar todo lo que viene, aceptar sin resistencias todo lo que me quiere mostrar la vida. Y lo que me está mostrando la vida en este momento, ¿vale? Es lo que tengo que conectar y unir a las personas de la luz, ¿vale? A los empresarios, expertos, emprendedores que quieren expandir su luz en este mundo, que quieren aportar algo valioso en este mundo, que quieren expandir su impacto social positivo. Y por eso mismo tú sabes perfectamente que yo también tengo un club de empresarias Ujú. muy reconocidas que también influyen muy positivamente a este mundo. Entonces yo conecto a las empresarias, también conecto y tengo que unir siento que tengo que unir a más terapeutas, a más profesionales que pueden ayudar a otros emprendedores a mejorar su bienestar y empezar a crecer. Y en general, unir a las personas de la luz es lo que también estoy haciendo dentro de este podcast, atraer, unir, conectar a las personas con un nivel de conciencia elevado que quieren crecer y que quieren ayudar a los demás. Y por el último, disfrutar de esta vida, que también creo que es importante, ¿no? Un propósito. Se trata Disfrutar de del camino, ¿no? disfrutar la vida, sí. Muy bien. ¿Sería entonces este espacio, este podcast, sería uno de esos espacios que pretendes armonizar y donde pretendes generar, o un canal a través del cual pretendes generar esa luz que mencionas? Sí, o sea, armonizar los espacios donde estoy en las conferencias, en este Ujú. podcast, y este podcast obviamente también forma parte de mi propósito para unir a las personas, para conectar a las personas, para ayudar a más personas con mis conocimientos, como me gusta de forma muy honesta, muy transparente. También suelo invitar a mis amigos, a emprendedores que también tienen los mismos valores y con toda la transparencia comparten todo lo que conocen, todas estas herramientas que les ayudaron en su propio camino. Y yo creo que solo juntos, cuando juntamos, cuando conectamos, podemos crear esta potente energía, esta potente sinergia que puede cambiar nuestro mundo al mejor. Porque hoy en día tú puedes sentir que
en nuestro mundo hay tantos miedos, hay tanta energía, esta tensa generada por los medios de comunicación, por estas noticias que intentan manipular con nuestra mente, que solo conectando a las personas que realmente difunden esta luz que tienen, podemos pues también ayudar a más personas a vivir un proceso de transformación de forma más agradable, más suave posible, para que más Ujú, personas dejen de sentir miedo, dejen de sufrir y enfoquen su atención en esta fuerza que cada uno de nosotros tenemos al interior. ujú. Y por eso también he creado este podcast para ayudar a más personas a volver a sentir esta fuerza que tiene cada uno de nosotros, para que vuelvan a sentir este volcán de energía que tiene cada uno de nosotros y para que esta pasión que tienen les ayude a vivir un crecimiento increíble, crear esta vida llena de disfrute, llena de placeres pequeños, porque aquí estamos para disfrutar. Es muy importante cómo enfocamos nuestra mente y cómo trabajamos con nuestra energía también, ¿sí? Ujú. Porque cuando sentimos el amor, no hay espacio para miedos. Y si sentimos miedos, pues hay que escuchar a alguien quien nos ayuda a volver a sentir este amor que somos. Y cuando somos amor, no hay miedos. Los miedos desaparecen. Guau. Ojalá todo el mundo supiera pedir ayuda y sentir ese amor que lleva dentro para estar siempre en equilibrio y poder disfrutar de la vida. Bueno, voy a cambiar un poco de torna en las A ver, preguntas. sí. ¿Cómo es, Alessandra? Pues estamos hablando todo el rato de negocios, de tu centro, pero en lo personal, estoy seguro de que a muchos seguidores de tu canal, de tus redes sociales, les gustaría saber algo más, conocerte algo más a nivel personal, más allá de los negocios. No sé, ¿qué le apasiona a Alexandra? Que me apasiona. Tengo tantas pasiones, tú sabes que me encanta bailar, tú lo sabes. No lo he Me visto todavía, sé que te encanta, pero todavía no lo he visto. Sí, pero tengo muchos hobbies, de verdad, tengo muchas pasiones, porque me gusta experimentar, me gusta probar algo nuevo siempre, por eso también me encanta probar los métodos de autoconocimiento diferentes, porque tengo esta curiosidad, a ver Ujú, qué va a pasar, qué es lo que voy a descubrir. Pero aparte de esto, me gusta muchísimo, por ejemplo, nadar, me gusta jugar en golf, me gusta ujú. pasar tiempo con mis amigos y tener conversaciones inteligentes cuando puedes hablar sobre las tendencias que nos están esperando, o sea, que podemos ver ahora, pero que están cambiando el futuro, nuestro futuro, ¿sí? Por eso me encanta hablar tanto sobre el futuro. También me encantan mascotas, ya sabes que tengo una gata en casa, Ujú. ¿Cómo se llama? Tiffany. Tiffany. Sí, sí, sí. Me encantan mascotas en general, o sea, tienen la energía increíble, o sea, nos enseñan mucho también Mm, nuestras mascotas. sí. Sí, me gusta conducir a alta velocidad, por ejemplo, Oh. sí, sí, sí. ¿Has ido a conducir a circuitos o te gusta Toda coches? ¿Hablas de coches o de motos? De coches, de De coches. coches. Sí, Ujú. sí, sí. En circuitos todavía no, pero en Rusia, como pues es más fácil tener los trozos donde no hay cámaras Ajá. en Rusia, por eso solía mucho conducir a alta velocidad. Aquí no es tan fácil. No, en aquí España. cada día es más difícil. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí igual que conduces a alta velocidad te vas para la cárcel. Por eso aquí no lo practico mucho, pero Vale, en vale. Rusia sí. Muy bien, muy Cuando bien. voy para ver a mi familia, me encanta hacer regalos, tú sabes que siempre es algo que me hace sentir felicidad de verdad, Ujú. porque me gusta preparar regalitos para mis amigos. Hace poco nuestra amiga Judith Catalá tenía el día de cumpleaños y también me sentí muy, muy, muy a gusto preparando regalito para ella y ella no lo esperaba, pero a mí me encanta hacer los Muy bien. regalos.
Y bueno, realmente tengo muchas pasiones, podría continuar Podrías mucho no parar, tiempo. ¿no? Sí, sí, Muy sí. bien, muy bien. Bueno, y ya con eso ya es suficiente, que ya es mucho. Has dicho mucho ya, ¿eh? De ti. Y una pregunta más así, ¿con qué retos te enfrentas ahora? Aparte de tu propósito, ¿qué retos crees que estás ahora enfrentando en este momento? Reto de ahora, yo diría el reto de ahora es de difundir la información sobre este podcast para que llegue a todos los rincones de este planeta, porque ya sabes que no es tan fácil, también tienes No. el podcast y cuando estás arrancando, pues estoy empezando a aprender a pedir ayuda, porque antes nunca pedía ayuda a nadie, pero ahora estoy empezando a pedir ayuda también de las personas que realmente me pueden ayudar. Y sí, de Ujú, hecho, vamos a aprovechar el momento. Si nos estás escuchando ahora y sientes que este podcast te está aportando mucho valor, pues tú puedes ayudar a difundir la información sobre este podcast para que llegue a las personas que realmente ahora mismo necesitan escucharlo, que quieren crecer, que quieren mejorar el bienestar, que quieren pues aprovechar estas herramientas que quizá no conocen, que pueden ayudarles a mejorar sus vidas. Y por eso ahora sí, para mí el reto es este, de difundir la información valiosa que comparten también otros empresarios, mis amigos, porque lo hacen de forma muy honesta, muy transparente, sin filtros, contando toda la verdad tal como es. Y eso ujú. es algo que me encanta, porque siempre digo que el podcast se llama Tu Ventaja Secreta, pero aquí no hay secretos. Y por eso, juntos con otros empresarios, lo que queremos conseguir es ayudar a más personas para que puedan realmente cambiar sus vidas al mejor y sentir esta paz, sentir esta alegría por vivir, gestionar sus negocios o crecer en el ámbito profesional. Vale, y ya para finalizar, te voy a hacer una pregunta que es la que tú sueles hacer a todos los entrevistados. Ah, Dinos, ¿quién crees que va a tener una ventaja secreta en el futuro? sí, me encanta esta pregunta, porque ya te he dicho que me encanta analizar los procesos que van a cambiar nuestro futuro, pero lo que mencionaría yo, la ventaja secreta, yo siento que la ventaja secreta que tiene cada uno de nosotros es el amor incondicional, porque el amor incondicional es la energía tan especial que contagia a todos y a todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando sientes, o sea, es algo que siento yo, ¿vale? Ujú, Cuando sientes este amor incondicional a todos y a todo lo que existe en nuestro mundo, esta energía se contagia y te convierte como en un imán que empieza a atraer a las personas que sienten lo que estás transmitiendo al mundo, que sienten esta energía y sienten que realmente te importa el bienestar, el éxito de otras personas. Y esta energía que estás transmitiendo hace que empieces a atraer tanto a los clientes como a colaboradores, a seguidores, a las personas que van a ayudarte, porque sienten este amor incondicional. Y por eso yo creo que, y yo siento que el amor incondicional siempre, siempre, siempre es lo que hay que cultivar. Y cuando somos esta energía, cuando transmitimos este amor, otras personas lo sienten, eso siempre, siempre, siempre se nota y eso es algo que hace magia en tu vida, que empiezas a atraer estas nuevas, magníficas oportunidades para impulsar los cambios positivos en tu vida y en tu negocio. Wow, muy bien, Alessandra. Pues nada más, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, compartir y sentir a tu lado en este podcast y nada, te agradezco que me hayas dado este espacio para ser partícipe y estar a tu lado en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pere, por aceptar este reto, por hacer tantas preguntas interesantes, porque realmente gracias a ti aquí ahora puedo
darme a conocer mejor a muchas personas. Para mí es una oportunidad y te lo agradezco muchísimo. Espero que las personas que nos están escuchando también han podido conectar con el mensaje que quería transmitir, con lo que siento realmente. Y si nos estás escuchando ahora, también te agradezco porque has llegado hasta el final de esta entrevista. Escribe, por favor, en los comentarios dónde vives y cómo descubriste el podcast Tu Ventaja Secreta. Y una vez más, gracias a ti, Pere, por tanta luz que me estás transmitiendo siempre, siempre, siempre. De verdad que siento una conexión espiritual muy profunda contigo y te agradezco por todo porque para mí tú eres un regalo de la vida, de verdad. Igualmente, es un placer tenerte como amiga y poder compartir momentos tan mágicos como este. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, con todos nos vemos el martes que viene, como siempre, en el siguiente episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.